yo empezaría por decir que la Superintendencia de Industria y Comercio en los últimos años ha sufrido una gran transformación institucional. Y eso es muy importante para el país porque finalmente es lo que le quedará al país después de que se acabe nuestra gestión. Hoy tenemos 4 veces más presupuesto que en el 2010, hoy tenemos 3.5 veces más personal en la superintendencia que en el 2010, tenemos 50 veces más capacidad sancionatoria, 50 veces más capacidad sancionatoria en temas de protección de la libre competencia económica, también un número importantísimo de veces más de capacidad sancionatoria en otros temas como protección de datos personales, consumidor, etcétera. Y todas esas cosas, cuando se ejecutan como parte de una política pública, termina dando resultados. Es decir, cuando el Estado fortalece sus instituciones, cuando el Estado tiene unos funcionarios que están por encima de sus ambiciones personales en el cumplimiento de la ley y de su misión, eso termina bien. Mire, las grandes empresas y las grandes multas, todas se han venido pagando. Yo le podría hablar de casos concretos. Una compañía como Familia fue multada con 65.000 millones de pesos en un cartel empresarial, 35.000 millones en el otro, eso matemáticamente da 100.000 millones. ¿Cómo pagó Familia los 100.000 millones? En un cheque de 100.000 millones dentro de los 5 primeros días después de imponer la multa. Tecnoquímicas, 75.000 millones. ¿Cómo los pagó? Con un solo cheque dentro de los 5 primeros días después de imponerse la multa. La empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá por el tema de la recolección de aseo, en esa investigación que nosotros hicimos. Mientras Petro fue alcalde de Bogotá, fue imposible que pagara la multa porque pues esas cosas con él funcionan de esa manera. Apenas llegó Peñalosa, el primer mes que Peñalosa estuvo de alcalde, honró la obligación del distrito y pagó la multa de los 75.000 millones de pesos. Comcel, que fue la primera gran sanción de la superintendencia, una suma cercana a los 85.000 millones de pesos porque eran 2 conductas anticompetitivas. ¿Cómo los pagó Comcel? En un cheque de 85.000 millones de pesos dentro de los 5 primeros días después de pagar la multa. Entonces, las grandes sanciones de la superintendencia están recaudadas. En el caso de los ingenios azucareros, la mitad de los ingenios azucareros pagaron la sanción dentro de los 5 primeros días. La otra mitad pagaron el 30%, pidieron una financiación a la que tienen derecho por 5 años y desde hace 2 años vienen pagando las cuotas que se comprometieron a pagar. Entonces, es muy importante de una u otra manera mandar el mensaje de que las multas de la Superintendencia de Industria y Comercio no solo se quedan en el papel, sino que también implican el pago de las multas de manera casi que inmediata y esos dineros se recaudan por la Superintendencia de Industria y Comercio y se van al Ministerio de Hacienda. Okay. Porque esa es la pregunta que usted me iba a hacer a continuación, ¿y para quién es la plata? Entonces, afuera en la calle hay cierta gente crítica, ignorante y perversa que creen que o atacan a la super diciéndole que es que la superintendencia pone las multas que pone porque necesita esa plata para convertirla en oficinas y en carros y en computadores y en pago de nómina, etcétera. No, la superintendencia no vive de lo que casa. La superintendencia pone las multas, que seguramente es una tarea no muy agradable, recoge la plata, recauda la plata, que tampoco es una tarea muy agradable, y se la manda al Ministerio de Hacienda para que el Ministerio de Hacienda se la gaste en lo que habrá de gastársela como se gasta la plata del Estado. En los países de la región el tema de la libre competencia es un desastre. ¿A dónde voy? Autoridades importantes de protección de la libre competencia económica. Cuando digo autoridades, no es por lo bonito del edificio. Autoridades que tengan una extraordinaria capacidad sancionatoria o por lo menos una buena capacidad sancionatoria. Que tengan personal técnico, que tengan independencia y que hayan demostrado con casos ser una entidad con capacidad
de encontrar conductas anticompetitivas, investigarlas, sancionarlas, de generar antecedentes. En América Latina, desgraciadamente, no hay sino en México, Brasil, Chile, Perú, Colombia, y me atrevería a decir que Argentina lo va a lograr, porque Argentina lo tuvo, dejó de tenerla y seguramente volverá a tener una importante autoridad de competencia. De resto, empaque y vamos. Entonces, en estos países sí existe una institucionalidad y existen unas leyes y existe una autoridad. Hay gente que se preocupa mucho porque la autoridad de competencia descubra carteles. Es una mala noticia descubrir carteles, pero incluso puede ser más mala noticia no descubrirlos. En los países en donde no se descubren carteles empresariales es porque están llenos de carteles empresariales y lo que no tienen es autoridad. ¿Ok? Entonces, un síntoma de que hay autoridad es que podamos ir descubriendo carteles empresariales. Entonces, América Latina, creo yo, está bastante quedada en relación con los países desarrollados, diríamos, con los países de la Unión Europea, los países que hacen parte del grupo de la OCDE, como continente. Pero tenemos casos muy importantes de autoridades, ojo, del mismo nivel de las autoridades europeas. Hay una publicación que es la Global Competition Review, que muestra el trabajo y analiza autoridades de competencia de distintos países del mundo, y esa publicación en su última edición llegó a la conclusión de que estas autoridades que yo les estoy diciendo están al nivel de muchas de las autoridades del primer mundo, de los países desarrollados. ¿Qué falta en Colombia? Muchas cosas. Algunas. Hay que fortalecer aún más a la Superintendencia de Industria y Comercio, hay que darle incluso más independencia a la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero fundamentalmente, cambiar el modelo sancionatorio. Yo lo he dicho, no sé, de pronto no con esta corbata, pero entre 200 o 300 veces en los últimos 4 o 5 años. Yo he dicho, Colombia, de todos esos países de América Latina que les mencioné, el único que tiene el modelo sancionatorio que tiene Colombia es Colombia. De resto ya todos tienen el modelo sancionatorio por reformas que han introducido en los últimos años, el modelo sancionatorio europeo. Hoy la máxima sanción que la superintendencia puede poner son 75.000 millones de pesos, 25 millones de dólares. Y eso parecería mucha plata, pero eso es relativo. 25 millones de dólares por una infracción por un cartel, por ejemplo, en un determinado mercado, con unos determinados agentes económicos, en un mercado colombiano, podría ser suficiente para multar a una empresa. Pero en otro mercado, con otro tipo de conductas, con otro tipo de empresarios, podría resultar absolutamente irrisorio. Entonces, por eso el mundo ya entendió que las multas no pueden ser fijadas con un tope en un valor, en una suma de dinero. Aquí en Colombia son 100.000 salarios, 75.000 millones de pesos, 25 millones de dólares, sino en un tope, porque debe haber un tope, pero en relación con los ingresos de las compañías. ¿Ya? Esa es una reforma que hay que implementar en Colombia. O sea, el mundo ya entendió que 25 millones de dólares para unas personas es mucho y 25 millones de dólares para otras personas es poco. Hay gente que en lo que llevamos aquí ya de este Insight ya se ganó 25 millones de dólares. O los perdió. O sea, porque hay negocios que manejan otro nivel de dinero y por eso el modelo sancionatorio en el mundo es otro. ¿Qué tan cerca estamos? Estamos de tramitar un proyecto de ley en el Congreso que lo haga realidad. Y yo creo que seguramente el próximo gobierno estará muy interesado en hacerlo, porque entre otras cosas es uno de los compromisos de la OCDE en materia de competencia que nosotros hemos asumido, que no es nada distinto de comportarnos como se comporta el mundo.
¿no? Colombia tiene una ley estatutaria muy moderna, que fue expedida tal vez en el año 2011, de protección de datos personales. En eso hemos avanzado muchísimo. O sea, depende uno cómo quiera ver el vaso. Si nosotros comparamos lo que hemos hecho para proteger los datos personales de los colombianos en la historia de Colombia, es realmente muy poco. Esos esfuerzos tan solo se han venido haciendo en los últimos 5, 6, 7 años, a partir de un hecho muy importante, de que se expidió la ley estatutaria de Habeas Data y se le atribuyó a una autoridad administrativa, que en este caso es la Superintendencia de Industria y Comercio, el poder ejercer funciones de inspección, vigilancia y control para proteger esos datos personales de los colombianos. Antes de eso, los datos de los colombianos solo se protegían por vía de la acción de tutela, ojo. Entonces, hace unas décadas no hicimos nunca nada, después entonces con la tutela empezó a hacer protección de datos personales y después terminamos ya en una institucionalidad. Entonces, hemos avanzado, pero comparado con los países del mundo que han trabajado de manera importante protegiendo los datos personales, seguramente hemos hecho poco. Eso para decir, hemos hecho algo y falta mucho por hacer. Sobre todo, fortalecer a la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad de protección de esos datos personales, dándole más instrumentos, dándole más personal, dándole más presupuesto para que esa función pueda ser ejercida de mejor manera. Entonces, con lo que tenemos, hemos venido dando resultados y hemos impuesto multas que superan los casi 20.000 millones de pesos en los últimos años a empresas que han violado los datos personales de los colombianos. Esa normatividad, creo yo, merece unos retoques, fundamentalmente para aumentar la capacidad sancionatoria de la Superintendencia de Industria y Comercio. En relación con este tema de Cambridge Analytica y Facebook, etcétera, la Superintendencia de Industria y Comercio hace un par de semanas tomó una primera decisión. Como medida preventiva, ordenó bloquear una aplicación, PicGi, y esa aplicación está bloqueada en Colombia. Fueron notificados Facebook, Instagram, Google Play, los operadores de telefonía móvil, etcétera, etcétera. Ayer, 9 de abril, nuestro homólogo que se llama el INAI en México ya anunció la apertura de una investigación, Cambridge Analytica, Farro y PicGi, seguramente en la misma línea de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio.